Buenas noches. En abril del 2015, una mujer llamada Sandra Ramírez Vanegas desapareció en Villavicencio. Era esposa y madre en un hogar estable. No tenía enemigos ni negocios raros. Nada que diera pistas de su paradero. Su angustiada familia la buscó, las autoridades también. Pasaron meses sin pistas, pero un día la policía capturó a un hombre acusado por otro crimen no relacionado con la desaparición. Poco a poco se fue desenredando una compleja telaraña de circunstancias que les permitió conectar el hombre capturado con la desaparición de Sandra. Juan Guillermo Mercado viajó hasta la capital del Meta para investigar cómo las autoridades lograron conectar dos crímenes perpetrados aparentemente por el mismo hombre. Un hombre obsesivo, malicioso, pero sobre todo libidinoso. Me llamó y me dijo, ya voy en la buseta y llevo un bolso muy pesado. Llevo todos mis esmaltes, me compré una plancha. Me dijo, no, es que fuera Villavo. Fue la última vez que nos hablamos. Albaligia Vanegas, una tolimense de 54 años, colgó el teléfono sin nunca sospechar que su hija Sandra Milena iniciaría un camino que no tendría retorno. Todavía no creo que ella hubiera sido la que hubiera caído ahí en esa trampa. Sandra Milena Ramírez Vanegas era la hija consentida de Albaligia. Era muy alegre, un poquito loca. Era bromista, Sandra. A todo le sacaba gusto, de todo se reía, era muy juguetona. Huérfana de padre y en plena adolescencia, Sandra llegó a Bogotá a terminar sus estudios de bachillerato. Pero ella no terminó. Decía que ella quería trabajar, que ella quería hacer otras cosas. Con solo 16 años, Sandra tuvo una relación fugaz a mediados del año 2005 con un comerciante, con quien tuvo una hija, Charit Jimena. ¿Qué significó el nacimiento de esa niña para la familia? La niña fue la alegría de la casa. Ella era feliz con su niña. Para ella, la niña era todo. Sandra estaba sola con su pequeña hija en Bogotá. Ella pensaba que esta gran ciudad no era el lugar para criar a su hija. Por eso viajó a Villavicencio. Donde en el año 2011 conoció al transportador Carlos Javier Ventemilla. Siempre fue rápido que decidimos juntar y hacer una relación. A ella le gustaba mucho salir, bailar. Ella decidió irse a vivir con Carlos Javier a su casa del barrio Comuneros, un humilde sector del sur de Villavicencio. La mejor amiga de Sandra en ese barrio era la tendera Yamile Barbosa. La dejaba uno cuidando acá en la tienda y ella nunca le decía a uno no, cualquier favor que le decía a uno ella lo hacía. En el año 2012, Sandra y Carlos Javier decidieron que su relación debía trascender. Querían tener un hijo. A finales de ese año nació la segunda hija de Sandra, Isabela. Ya nos unió más. Fue algo muy bonito. Sandra, Carlos y sus dos hijas tenían un hogar feliz y vivían tranquilos en su casa de Villavicencio. Pese a sus obligaciones como madre y esposa, Sandra quería terminar su bachillerato. Por eso se inscribió a un colegio con Yamile. ¿Cómo era Sandra? Regochera, cuando uno no podía pasar al tablero. A mí me daba mucha pena pasar a hacer las expresiones que nos ponían de carteleras o algo, entonces
Y ella siempre decía, pues tan boba porque le va a dar pena. Pero Sandra también quería tener un negocio propio. Ella empezó arreglando uñas aquí, o sea, ahí en la casa y después ella dijo, no, que su profesión era como ser un pedicurista, cortar el cabello, porque ella sabía cortar cabello y eso. Me arreglaba las uñas. Me peinaba la niña, ella era la que le hacía los peinados para los eventos. A los 26 años se consolidó en el barrio como peluquera. Su hija Charit ya tenía 10 años, Isabela 4, y su esposo había conseguido un trabajo en una petrolera fuera de Villavicencio. Todo a su alrededor marchaba bien. Pero un día del mes de abril de 2015, ella recibió una llamada. Esa llamada cambiaría definitivamente el curso de su vida. Que la habían llamado, que para hacer un domicilio para un matrimonio, que alguien se iba a casar y que ella tenía que ir a peinar a esas niñas. Sandra le contó a su amiga Yamile que una mujer la quería contratar para que peinara a varias personas en una finca ubicada en la vía que de Villavicencio conduce al municipio de Restrepo. Pero en ningún momento supimos quién era ni nada, simplemente ella dijo que la voz se le hacía como conocida de la persona, pero no más. La mujer insistía en que le pagaría muy bien a Sandra por un día de trabajo. Ella se entusiasmó. El viernes la llamaron, que es que hasta las 11 de la noche la llamó la señora y le decía, ¿siempre va a venir? Sandra le dijo a Yamile que tenía miedo de cumplir esa cita. Yo le dije, pues ve y busque a la señora que usted le dejó el número de teléfono, a ver si esa señora la contactó a usted o cómo sería. Y ella dijo, sí, voy a averiguar eso. Sin embargo, Sandra confió en la mujer y con la ilusión de ganar un buen pago por ese trabajo, el sábado 11 de abril ella salió de su casa sobre las 2 de la tarde a cumplir esa cita. Se despidió de mí. Me dijo, Yamile, ahora sí me voy, le encargo a mis hijas, que por favor me las estén pendientes de ellas. Y cualquier telefonazo me he echado yo. Según la mujer, Sandra debía bajarse en el cementerio que está en esa vía. Y ahí una persona la recogería para llevarla a la finca, donde finalmente atendería a las mujeres en el matrimonio. Llegó la noche y Sandra no se comunicó. En Bogotá, Albaligia estaba desesperada. Yo la llamé como hasta las 9, nunca me contestó. Al otro día a las 6 de la mañana seguí insistiendo y nunca respondió el teléfono. Alba pensó que era posible que Sandra no hubiese conseguido transporte para regresar y se quedara en la fiesta. Sin embargo, muy temprano el día siguiente, Me llamó la suegra de ella y me dijo que ella no había llegado a dormir. Me preocupé muchísimo, enseguida empaqué maleta, me vine para Villavicencio. Alba llamó al esposo de Sandra, Carlos Javier. Yo no estaba aquí, yo me encontraba era por los lados de Putumayo. Inmediatamente me tocó coger carro de allá para acá. La mamá de Sandra empezó a sospechar que algo extraño estaba ocurriendo. ¿Qué pensaba usted que podía haber pasado? Que se la habían llevado para ponerle una trampa. Ese domingo, lo primero que hizo Albaligia al llegar a Villavicencio fue ir al municipio de Restrepo, donde supuestamente se iba a realizar el matrimonio. Y que en ningún momento habían habido matrimonios, ni cristianos ni católicos. O sea, el sábado no hubo matrimonio. El sábado no hubo matrimonio. Si no estaba programado un matrimonio, ¿por qué a Sandra le habían puesto esa cita? La angustia aumentaba. Nadie daba razón de él. Nadie daba razón. Nadie no, la había visto. No había matrimonio, no había visto, todo el mundo decía lo mismo, no hubo matrimonio. Y no la hemos visto. Y no la hemos visto. Ese día pasó sin ninguna noticia de Sandra y su teléfono seguía apagado. Carlos Vanegas es el tío de Sandra. Él y Alba reportaron a Sandra ante la policía como desaparecida.
Ellos empezaron a buscarla por este camino que ella tuvo que recorrer ese día. ¿Tenían la idea de que qué había podido pasar? en O sea, ¿por qué compañía de dos meterse a esas policías. trochas? Pues nos tocaba hacer algo y empezamos por lo único que sabíamos, que era que tenía una cita por acá al pie del cementerio. Y después estuvimos por una carretera acá por Santa Cecilia para arriba, donde hay un poco de fincas y eso. ¿Qué tan difícil era para usted buscar a Sandra por aquí y no encontrarla? Muy difícil porque pues yo me imaginaba que estaba por acá. Sentía tristeza, impotencia, sentía que ya me tocaba hacer lo que fuera, buscarla donde fuera. Pensaba en las niñas. La familia pegó por la vía estos carteles, con la esperanza de obtener alguna noticia de Sandra. La búsqueda era incansable para Albaligia. Y lo peor era que ella y la policía no encontraban ninguna pista en la inmensidad de estas montañas del departamento del Meta. Ninguna evidencia conectaba la razón de la desaparición de Sandra Milena con las llamadas que había recibido para atender a varias mujeres que iban a asistir a un matrimonio. La policía tenía un reto: encontrarla y también saber quién estaba detrás de esa desaparición. Pero el tercer día de la desaparición, el martes 14 de abril de 2015, Carlos, el tío de Sandra, recibió una llamada. Me preguntan que si yo soy el familiar de Milena. Y pues claro, todo el mundo esperando, les dije que sí. El número de teléfono de celular de Carlos era uno de los que estaba en los carteles. Me dijeron que ellos la tenían, que era un grupo paramilitar. El supuesto secuestrador dijo que la entrega de Sandra le costaría a la familia 5 millones de pesos. Claramente se trataba de un secuestro extorsivo. Yo les dije, la verdad no tengo plata, pero yo se los consigo de alguna forma, pero necesito pruebas de que ella está viva. Necesito hablar con ella o alguna prueba de que ella sí está viva, porque ¿cómo les voy a dar plata sin saber si son ustedes o no los que la tienen? Los supuestos secuestradores aseguraron que volverían a llamar. Pero pasó una semana sin que se comunicara. Yo pensaba, pero ¿por qué no tenemos plata, no tenemos nada? ¿Por qué la van a secuestrar? Pues no era mucho lo que estaban pidiendo, pero era algo que no teníamos y no sabíamos por qué lo habían hecho con ella. La familia decidió no contar nada a la policía mientras negociaban lo que ellos creían que iba a ser la liberación de Sandra. 2 semanas después, a finales del mes de abril, ellos volvieron a comunicarse. Que ya no querían la plata, que ellos pertenecían a un grupo paramilitar y que ella se había quedado allá, que ella había conseguido un nuevo marido allá. Las llamadas fueron hechas de números que ellos no reconocían. Ya cambiaron toda la versión, que ella había conseguido un nuevo marido allá, que porque el que tenía le pegaba mucho y que no sé qué, y que no sé cuándo. El día siguiente llegó un mensaje de texto al celular de Carlos. En ese mensaje que enviaron los supuestos secuestradores, Sandra presuntamente le pedía a su familia que la dejara de buscar. Para la familia era evidente que detrás del mensaje había una mentira. Pensaban que los estaban engañando. ¿Y usted creía que ese mensaje era verdad? No, en ningún momento pensé que era verdad, porque yo sabía cómo ella vivía con Javier y cómo era la relación de ellos dos. Y si él, cualquier cosa que ellos tuvieran de pronto, cualquier disgusto, por pequeño que fuera, yo me daba cuenta. Él es el intendente Alexander Barreto, investigador del Gaula de la policía. Es un caso bastante complejo porque no teníamos indicios mayores de qué pudo haber pasado con ella. La investigación de la policía solo había podido avanzar para descartar a un primer sospechoso, el esposo de Sandra, Carlos Javier. La policía confirmó que él estaba en otra ciudad muy lejos de Villavicencio en el momento de la desaparición de su esposa. Además, él no tendría razones para atentar en contra de Sandra. Las autoridades no tenían muchas pistas, pero un día, 3 meses después de la desaparición de Sandra, algo sucedió. A partir de este momento pueden opinar con el hashtag #obsesivo. No se vayan.
Y cuando yo me volteé, yo lo miré y yo le alcancé a ver la cara. Él se había levantado al pasamontañas y yo lo miré y yo supe quién era. Una mujer desaparecida, una versión poco creíble que aseguraba que ella huyó de su casa con otro hombre. Pero tenía una hija y un esposo que amaba. ¿Por qué haría eso? Se preguntaban. Pero un día la policía de Villavicencio recibió una denuncia. Una mujer fue secuestrada y violada y pudo identificar con nombre propio a su verdugo. Sin saberlo, esta víctima de un crimen no relacionado con la desaparición de Sandra terminaría siendo un puente que permitiría a las autoridades acercarse a ella. Así continúa la investigación de Juan Guillermo Mercado, obsesivo, malicioso y libidinoso. Meses después de la extraña desaparición de Sandra, el investigador del Gaula, Alexander Barreto, recibió una llamada que inicialmente no tenía nada que ver con el caso que la policía estaba investigando. El hombre que llamó es este comerciante de maderas llamado Omar Noreña. Omar aseguró que él y su esposa Oneida Beltrán habían sido víctimas de un secuestro en su propia finca. De repente llegaron 3 hombres armados y quietos. Desculcaron, sacaron, miraron. Es que ustedes en este momento están siendo secuestrados. Nosotros necesitamos una cantidad de dinero que ustedes nos tienen que resolver de aquí a las 5 de la mañana. Omar aseguró que los 3 delincuentes les habían pedido dinero por no hacerles daño a su familia. El monto que vieron fue de 20 millones de pesos. De un momento a otro uno de los secuestradores se acercó y habló. ¿Usted reconoció esa voz? Sí, eso, la voz la reconocí de una vez. En medio del forcejeo, su esposa fue llevada a una habitación por ese secuestrador de la voz conocida. Uno de ellos me coloca el revólver como en el hombro y me dice, usted camine conmigo para allí, vamos a hablar. Y él me entró al cuarto y primero me dijo que teníamos que dar la plata que ellos nos estaban pidiendo. Él cerró la puerta y empezó a decirme que tenía que quitarme la ropa. Él tiró una colchoneta en el piso del cuarto y él me hizo acostar ahí. Él me decía que yo tenía que hacer todo lo que él decía, que yo no fuera a decir nada porque si no me mataba y mataba a mis hijos. Él me quitó la ropa y él empezó a abusar de mí, me manoseó. No puedo hablar de eso. Me decía que me quedara callada porque afuera estaba mi familia. Él me hizo acostar boca abajo. Abusó de mí. En un momento yo me volteé. Yo le dije que no más. Yo me volteé. Cuando yo me volteé, yo lo miré. Y yo le alcancé a ver la cara. Él se había levantado al pasamontañas. Yo lo miré y yo supe quién era. ¿Y quién era Oneida? Era Jairo, un empleado que nosotros habíamos tenido en la bodega. ¿El mayordomo? El mayordomo que habíamos tenido nosotros. Creyó que yo no lo había reconocido, pero yo inmediatamente supe quién era. Esa noche, después de la violación, Jairo obligó a Oneida a conseguir los 20 millones para no hacerle daño a su familia. Yo le dije, déjeme salir, que yo ya me voy para el pueblo y yo les consigo la plata como sea. Allá alguien me presta. Cuando yo salí del cuarto, yo vi que mi esposo estaba parado y él después me decía que la cara mía se veía desfigurada. Yo solamente le hice con los labios el nombre de él. Yo le dije, Jairo, así. O sea, él me entendió y él me hizo con la cabeza que sí, que él también ya sabía. Oneida regresó una hora después con 3 millones de pesos. Quedamos que a la semana siguiente les dábamos otra cantidad de dinero que ellos nos habían pedido. Pese al miedo y al dolor por lo ocurrido, Oneida decidió que tenía que denunciar ante la policía al secuestrador y violador, Jairo,
quien había sido su ex empleado. Nosotros pusimos la denuncia, la pusimos con nombre propio. Nosotros sabíamos muy bien quién era. El intendente Alexander Barreto recibió esa denuncia. Ella lo distinguía como Jairo Manotas. A él le decían Manotas, porque él tenía las manos de él, son grandes. Su nombre completo era Jairo Alexander Beltrán Castañeda y había empezado a trabajar con la familia Noreña a principios del año 2014. A Jairo lo conocimos porque él llegó a pedirnos trabajo a la bodega, al depósito de madera que nosotros tenemos. Ya había trabajado en otros depósitos y nos hablaron que él era un buen empleado. Entonces le dimos la oportunidad de trabajar con nosotros. ¿Usted confió en él? Sí, confiábamos en él porque él en su trabajo era una persona responsable, cumplía. Por su buen rendimiento cortando madera, Jairo rápidamente se convirtió en la mano derecha de Omar en su bodega. Cuando él trabajó en la bodega, él andaba en una cicla. Entonces él le dijo a Omar que él quería tener su propia moto, que le ayudáramos. Entonces mi esposo, de ver que él era un buen empleado, él me dijo: Neida, vaya al costo con Jairo, mire qué moto quiere, se la compramos. La confianza fue tanta que Jairo prácticamente llegó a ser parte de la familia. Él y su esposa Carmen pasaban la Navidad con sus patrones. A finales del año 2014 él se convirtió en su mayordomo en la finca. Pero extrañamente, a principios del 2015 renunció. Omar y Oneida no tuvieron más contacto con él. Con esa información el intendente Barreto empezó a investigar, identificó a Jairo y buscó sus antecedentes. Estuvo un tiempo en la cárcel de Villavicencio, tenía unos antecedentes por porte ilegal de armas de fuego, por hurto. Pero lo que más le llamó la atención al investigador fue el lugar donde vivía. Él vivía en esta casa, ubicada en el barrio Comuneros de Villavicencio. Ese era el barrio donde la policía había tenido contacto con la familia de Sandra Milena Ramírez, la mujer que extrañamente había desaparecido meses atrás. Jairo vivía prácticamente en el patio de la casa de la víctima. Para el intendente, esa no era solo una casualidad. Pese a que Jairo y Sandra eran vecinos, al principio la policía no hizo ninguna conexión entre ellos. Mientras tanto, Oneida empezó a recibir llamadas extorsivas de Jairo Manotas. Lo que él no sabía era que ellas estaban siendo grabadas y sus números rastreados. Esta era su voz. Ya, patroncita, habla con el señor al que le dio ese bocadito rico que le dio adentro, patroncita. ¿Sí te acuerdas o no te acuerdas? ¿Cómo quiere que me olvide? Sí, con mamazota rica, entonces, ¿qué, mi amor? ¿Van a dar la plata o no? Porque ya estamos mamados de esperar. Con cada llamada, la policía acercaba el lugar donde estaba Jairo. Logramos identificarlo y se hacen unas diligencias en coordinación con la fiscalía. Se obtienen los números telefónicos que él tenía de celular. Rápidamente, el policía supo dónde estaba y desde dónde hacía las llamadas. Era esta bodega de maderas, lugar en el que trabajaba. El sábado 29 de mayo de 2015, Jairo Beltrán se encontraba trabajando en la bodega con su jefe Andrés García. Trabajó todo el día bien, almorzó, hizo unas llamadas por ahí, se sentó y almorzó. Cuando como a las 4:30 por aquí en esto fue que lo capturaron. Él se muestra tranquilo y que no tenía nada que ver, que de pronto lo estábamos confundiendo. Jairo fue recluido en esta cárcel, en Villavicencio. Pero la policía también tenía una orden para entrar a su casa a buscar pruebas que lo vincularan con el secuestro de la familia Noreña. Allí se encuentran pues unos elementos como unas armas de fuego, una granada de fragmentación, además del teléfono desde el cual efectuó las llamadas exigiendo el resto del dinero y amenazando a la señora Oneida. Pero el investigador también encontró algo en la casa que le llamó mucho la atención. Unos números telefónicos apuntados en unos papelitos. ¿De quién eran esos números?, se preguntó el policía. Él sospechaba que podrían ser de otras víctimas de sus extorsiones, pero esa investigación apenas iniciaba. Rápidamente en el barrio Comuneros de Villavicencio se enteraron de la captura de Jairo. En las esquinas, ese fue el tema de conversación.
Incluso en la casa de Sandra, que continuaba desaparecida, su esposo Javier se sorprendió de que un violador viviera tan cerca de ellos. Su hija acostumbraba a jugar con las dos hijas que tenía Jairo. A él le pareció curioso el operativo y llamó a su suegra a contarle lo que había pasado. Me llamó y me contó que habían capturado a Jairo, haciendo un secuestro, que también había violado a una señora. Pero para Alma Ligia no era una casualidad. Un sexto sentido, casi una percepción de madre, la puso muy nerviosa. Ese miedo, casi un frío inesperado en su cuerpo, era porque ella sospechó que si Jairo había sido capturado por secuestrar y abusar sexualmente de una mujer, era posible que también hubiese violado y desaparecido a su hija Sandra. Por eso ella viajó a Villavicencio. Y de inmediato fue a la policía. Les pregunté que qué sabían de Jairo Alexander Beltrán Castañeda. Alba le confesó al intendente Barreto su presentimiento. ¿Y qué le contaba ella de él? Que le daba miedo a ese señor, que era raro, que la miraba raro y que le decía cosas, que le gustaba, que él quería tener algo con ella. Según Alba, esos piropos y pretensiones del vecino duraron un año, pero Sandra siempre rechazó a Jairo. Ella le dijo a su mamá que ante su negación, Jairo se había molestado. Y él alguna vez le dijo que cuando a él le gustaba una mujer se la llevaba a la fuerza. Con la versión de Alba Ligia, por primera vez, 3 meses después de la desaparición, el intendente Barreto relacionó a Jairo no solo con el secuestro y abuso sexual de la comerciante Oneida Escobar, sino con el extraño caso de Sandra Milena Ramírez. Pero el policía decidió no advertir de esta conexión entre los dos crímenes a Jairo. Pasaron 3 meses más sin ninguna noticia de Sandra. Su familia estaba cada vez más frustrada y el intendente Barreto no encontraba qué camino tomar para buscarla. Sin embargo, un domingo del mes de agosto de 2015, casi como una señal divina, Alba llevó a sus nietas a misa, sin saber que esa visita a la iglesia abriría una luz en el oscuro misterio que rodeaba la desaparición de su hija. Ese día Charit, la hija mayor de Sandra, sintió que debía confesar algo. Yo pensaba que lo que decía la niña de pronto era una broma que le estaba haciendo a las otras niñas. Charit, de 10 años, contó que hacía poco ella y su hermana habían ido a jugar con 2 niñas. Eran las 2 hijas de Jairo Manotas, su vecino, que tenían 13 y 8 años. Yo las saludaba y eso, y ellas comenzaban a decir que los tíos de ella y los padrinos tenían una finca rica. Mientras jugaba, Charit escuchó algo que dijeron las hermanas. Le dijeron a mi hermana Isabela que mi mamá ya estaba muerta, que porque el papá de ella ya la había matado en la finca de él. La niña se sintió muy asustada. Lo que hice es como sentirme mal y ver 2 niñas sufriendo por una cosa de esas es muy terrible. Lo peor que le puede pasar a uno. Fue un momento muy confuso para Alba. Sin embargo, ella tomó valor y ese mismo día fue a la sede del Gaula de la policía. Ella le contó al intendente Barreto lo que Charit había escuchado. Con este nuevo testimonio, el intendente Barreto buscó a Jairo Manotas. El uniformado le preguntó por qué sus hijas habían dicho que él mató y enterró a Sandra en una finca. Que sí, que él la conocía y que era una vecina y que estaba desaparecida, pero que no sabía nada más. El comentario que se escuchaba era que ella se había ido porque estaba aburrida y que no quería vivir más con el esposo que tenía Sandra en ese entonces. Si el intendente Barreto buscaba una confesión de Jairo, ese día no pudo encontrarla. Sin embargo, el intendente Barreto tenía una esperanza. Así como el agua baja con fuerza en la corriente de esta quebrada,
Según él, la fuerza de la verdad se impondría en esta historia. Las pistas estaban en la investigación y solo con ellas él lograría que verdaderamente Jairo se sintiera con el agua al cuello. Allí encontró algo que a él le había llamado mucho la atención en el pasado. Son los números que nosotros le habíamos encontrado a Jairo en el momento de la captura. Eran los papelitos que Jairo tenía escondido en su casa el día del allanamiento. El intendente llamó a esos números para saber de quién eran. Era el número del tío de Sandra Milena. Jairo había llamado al tío de Sandra a extorsionarlo. Jairo estaba lo suficientemente arrinconado como para que la policía pidiera una orden de captura, pero el intendente quería pisar en firme. Él inspeccionó más llamadas del teléfono de Jairo. Había un número que se repetía varias veces. Y pues encontramos que este número tenía relación directa con la esposa de Jairo, de Carmen Perdomo. La esposa de Jairo. Pero era normal que ellos hablaran. Sin embargo, el policía se acordó que una mujer citó por teléfono a Sandra a un matrimonio. Él pidió el registro de llamadas que hizo Carmen y encontró que había llamado en más de 10 ocasiones al número de Sandra. Que fue prácticamente la persona que le ofreció el trabajo, que fue finalmente lo que la sacó a ella de su entorno. El intendente tenía por primera vez una hipótesis de la desaparición de Sandra. La razón por la que Jairo tenía escondidos papelitos con números, llamó a extorsionar al tío de Sandra y su esposa la citó a un matrimonio, era porque él le había tendido una trampa a su vecina y Carmen Perdomo, su esposa, era su cómplice. El hecho que se le atribuye el motivo de su captura, que no se lo leían. Siendo capturado por el delito de secuestro extorsivo y desaparición por delito calificado agravado. En octubre del año 2015, Carmen fue capturada en su casa de Villavicencio. En la cárcel, Jairo se enteró de la captura. Y da una manifestación a la fiscalía de que él sí tuvo conocimiento lo que pudo haber pasado con Sandra Milena. Jairo aseguró que iba a romper su silencio y que contaría lo que él sabía de la desaparición de Sandra. Pero pidió que a cambio de dar esa información, la fiscalía no acusara a su esposa Carmen como cómplice de la desaparición. ¿A quién le quiere comunicarle usted su aprehensión? Ah, bueno, ya le tomamos los datos. La fiscalía accedió a la petición y en marzo de este año, Jairo comenzó a destapar la verdad que la familia de Sandra había esperado casi un año. Que la habían asesinado, que no la buscáramos más, que él colaboraba y nos indicaba el lugar. El 15 de junio de este año, 1 año y 2 meses después de la desaparición, Jairo llevó a las autoridades al sitio donde, según él, estaba el cuerpo de Sandra Milena Ramírez. Era una montaña alta y tupida, ubicada en la vía entre Villavicencio y Restrepo. Bueno, estamos en la cima de la montaña. A ver si encontramos el cuerpo de Sandra Milena. El intendente grabó un video del recorrido de ese día. Este fue el camino, el lugar exacto que nos indicó Jairo. Había un punto importante que era un árbol de espino, que esa era como la señal que habían dejado como referencia, que cerca de ese árbol de espino era donde había quedado el cuerpo de Sandra Milena. Jairo escarbó con un palo. Solo pasaron unos minutos, cuando varios restos óseos empezaron a aparecer. La policía se asombró con su actitud. Como se puede observar, él empezó a mascar hojas. Al frente estaba quien podría ser su víctima. Para allá para arriba, para el volcán. La seguridad, pero es pues, su mismo bien, Goni. Estaban casi seguros que ese era el cadáver de Sandra, pero Jairo nunca quiso aceptar que él la mató. Ya regresamos. Cuando yo iba llegando, ella llegó y se me botó de la moto, trató de salir en carrera. Este señor le dice, no corra porque le disparo. Era casi seguro que el cuerpo que encontraron era el de Sandra, quien se desapareció 1 año antes. Pero
Pero Jairo seguía insistiendo que él no la mató. La mató un guerrillero, según él, pero la policía no estaba tan segura. Comenzaron a completar un perfil criminal de Jairo. El autor de las agresiones contra Oneida Beltrán tenía una obsesión sexual con ella, parecida, según la mamá de Sandra, a la obsesión que tenía con su hija muerta. Rápidamente, las fichas de este rompecabezas estaban cayendo en su lugar. Así termina la investigación de Juan Guillermo Mercado, obsesivo, malicioso y libidinoso. Los forenses escarbaron la maraña y uno a uno fueron apareciendo los huesos. No encontramos ni zapatos, ni pantalón, ni ropa interior. Eso hacía sospechar al intendente que esta mujer habría podido ser abusada sexualmente. Las autoridades tenían varias evidencias de que los restos óseos encontrados en esta fosa se trataban de Sandra Milena. Además tenía puesta una camiseta verde como la que usó la última vez que fue vista con vida. Y también había unas prendas, unos aretes, que según sus familiares pertenecían a ella. Los forenses habían dicho que los restos encontrados aquí se trataban de una mujer. Sin embargo, había un paso más, confirmar genéticamente de qué era ella. 3 días después, Medicina Legal confirmó que el cuerpo era el de Sandra Milena Ramírez. La necropsia arrojó que en el cráneo Sandra había recibido un disparo. Los restos no permitían analizar si hubo un abuso sexual. Enterada de la noticia, Alba, la mamá de Sandra, decidió ir al lugar donde ella fue hallada muerta. Ya uno siente como que no puede más. Siente uno como que le arrancan algo del alma. Alba y la familia de Sandra no saben cuánto tiempo estuvo secuestrada. ¿Cómo fueron esos últimos instantes antes de que fuera asesinada? Su último deseo. ¿Qué palabras les dejó a sus hijas? Pero la familia no iba a encontrar aún respuestas a esas preguntas. Un día después, la policía le preguntó a Jairo quién mató a Sandra. Esta fue la versión que le entregó a las autoridades. Esa orden me la dio el señor Juan Efrén. Él es del Frente 53. Jairo trató de hacerle creer a la policía que él en realidad era un miliciano de la FARC y que un comandante le pidió que secuestrara a Sandra. Invéntese algo ahí, que un peinado, un arreglo de uñas, de pies, que mejor dicho, todo como si fuera para una boda. Yo salí personalmente y la recogí a ella allá en el cementerio central. Y fui y la llevé donde tenía que llevarla, a entregársela al señor Juan Efrén. Cuando yo iba llegando, ella llegó y se me botó de la moto, trató de salir en carrera. Este señor le dice, no corra porque le disparo. Ella recibió un disparo en la cabeza. ¿Quién le disparó? Le disparó el señor Juan Efrén. Jairo afirmó que en ese lugar dejaron el cuerpo de Sandra y que fue él quien llamó a la familia a extorsionarla, cuando en realidad ella estaba muerta. Pero cuando Carlos, el tío de Sandra, le exigió esto, necesito pruebas de que ella está viva. Jairo tuvo que inventar que se había quedado con otro esposo. La idea mía era de como controlar un poco el dolor de esa familia para que ellos tuvieran una esperanza. Para la policía, la versión de Jairo es muy poco creíble. Primero porque las autoridades no tienen ninguna evidencia que relacione a Jairo con la guerrilla. Si usted dice que pertenece a la guerrilla, Jairo, ¿usted me podría cantar el himno de la FARC? El himno de la FARC no lo sé porque yo, pues, o sea, digamos... ¿Usted dice que es de la FARC? Yo soy de la FARC, pero entonces no, en el entrenamiento de nosotros... A usted de la FARC y se le olvidó. Pero no cantamos himnos así, digamos... Es un buen guerrillero. O sea, no, o sea, digamos que yo sea neto no lo soy. La hipótesis de la policía es que Jairo secuestró a Sandra por algo mucho más básico: su libido. Él es el mayor John Romero, psicólogo y comandante de la policía en el Meta. Podríamos hablar de un abusador que podría llegar a catalogarse como un abusador en serie, un abuso sexual en serie. Y como suele ocurrir en estos casos, el argumento que la fiscalía presentará a un juez es que Jairo mató a Sandra para que no lo delatara. Él es el coronel Fernando Murillo, director del Gaula de la policía. Esclarecemos un hecho donde sí hubo secuestro, no tanto extorsivo, pero lo que se presenta más que el secuestro es un acceso carnal contra una joven inofensiva que fue engañada por este delincuente y que posteriormente deciden asesinarla para no dejar ninguna evidencia de ese abuso. Incluso la policía insiste en que Jairo Manotas tiene más víctimas. Estamos precisamente a través de ustedes, de las pantallas, invitando a
cualquier mujer que haya sido víctima de abuso sexual por parte de este individuo, que por favor nos denuncie. Lo están acusando de ser un depravado sexual. Pues eso es lo que están haciendo para aparentar todos los medios, de que uno es así, pero lamentablemente yo ante todo lo primero que les quiero decir es que nunca lo soy así, nunca he sido así. Un juez de Villavicencio tendrá que decidir entre la versión de Jairo. Es un buen guerrillero. O sea, digamos que yo sea neto no lo soy. O la de la policía. En un abusador en serie. Mientras hay una condena, Albaligia sigue yendo al lugar donde encontraron muerta a Sandra. Regresar a este lugar, ¿qué significa para usted? Mucha tristeza, porque ese tipo hizo eso y pensar que, pues, que no era así como ella debería de haber terminado. Lo hace sola. Es de los pocos lugares que va sin sus nietas. Isabela, la hija menor de Sandra. La pequeña ha visto la noticia y ella mira y dice, mi mamá era muy bonita y me hace mucha falta. Y Charit, de 10 años, que en este programa fue muy valiente. A la grande pues hemos tratado como de, pero sí, ella ya sabe que su mamá fue asesinada por Jairo, el vecino, como ella escuchó en su barrio. Alba le ha dicho a Charit que el alma de su mamá descansa en un bosque encantado. Desde ese lugar, Alba siente que Sandra le ha encargado que nunca deje solas a sus 2 pequeñas hijas. que ya uno no, como que no va a poder resistir más. Pero a la vez piensa que le quedan personas que tiene que luchar por ellas. La policía sospecha que Jairo estaría detrás de otras desapariciones reportadas en esa zona. Su condena actual no le da el beneficio de una rebaja. Su esposa, Carmen Perdomo, podría caer en libertad, ya que la fiscalía debe respetar el preacuerdo que hizo con Jairo cuando éste contó la verdad o parte de ella a cambio de que su esposa quedara exonerada. Ahora un adelanto de lo que le tendremos el próximo domingo en Séptimo Día. Yo buscaré los medios para podernos ver. ¿Ustedes se enamorarían de una persona que conocieron en una cárcel? Pues este hombre se dio a la tarea de conquistar a esta mujer, a pesar de enfrentar una larga condena. Estos problemas, quiero que sepas que te quiero mucho. Me condenan por el concierto, me condenan por 19 homicidios. Descubra cuáles fueron las razones por las cuales ella le dio una oportunidad a pesar de saber quién era. Yo digo que lo que me enamoró de Freddy fue como la personalidad de él. O sea, yo lo veo un hombre como tan serio, tan callado. No han pasado la primera noche juntos. El 15 de junio cumplimos los 13. 13 años. 13 años. ¿Será esta una verdadera historia de amor? Para muchas personas es una locura involucrarse con alguien que está en la cárcel. ¿Usted por qué lo hizo? Pero ellos dos tienen una razón mucho más fuerte que todas las adversidades juntas. Algo que seguramente los seguirá manteniendo juntos. ¿De qué se tratará? Soy Alejandra Rodríguez y el próximo domingo, desde Cúcuta, más detalles de esta increíble historia. Los espero. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me puede escribir a través de mi cuenta de Twitter, cuya dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodía.co. Vemos el próximo domingo en Séptimo Día.